momento está a punto de convertirse en la predominante en el país, sino que ya lo es. ¿Cómo puede una persona protegerse del contagio? Para conversar sobre este tema le damos la bienvenida al doctor Carlos Mendoza, epidemiólogo e investigador científico. Beatriz. Así es, doctor Mendoza, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 15 y precisamente arrancamos con esa pregunta que ya planteó Juan Carlos. ¿Puede una persona protegerse del contagio con Omicron tomando en cuenta el altísimo índice de transmisibilidad que tiene? ¿Y cómo hacerlo? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Beatriz. Claro que sí, las medidas de bioseguridad continúan siendo las mismas. Yo diría que hay que extremar, no relajar, siempre utilizar la mascarilla como es aconsejable, no quitársela únicamente para comer. Cuando uno esté comiendo, lógicamente no estar platicando con otra persona, si este fuera el caso. También es de mucha utilidad algunas barreras, como se pusieron en algunos restaurantes al principio, y uno de los factores muy importantes, Beatriz, es la ventilación. Hay estudios bien claros en los que un lugar ventilado y acortando el tiempo que uno interactúa con otras personas, pues definitivamente su riesgo de infectarse es mínimo. Y el lavado de manos constante con agua y jabón o con gel es también de las medidas más importantes. Básicamente, entonces, para resumir, estamos hablando de la utilización de la mascarilla, del distanciamiento físico, del distanciamiento social, que son dos cosas diferentes, tratar de no reunirse con varias personas y con ese lavado constante de manos con agua y jabón. Doctor, me da mucho gusto de saludarlo, muy buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, ¿ha variado el tiempo de exposición al virus? Es que antes se hablaba de que uno no debería de permanecer en una reunión de más de 10 personas por más de 15 minutos y que ese era un elemento primordial. ¿Ha variado ese tiempo de exposición al virus, doctor? No, yo le diría que sigue más o menos siendo lo mismo, Juan Carlos. Eso no es lo preocupante. Yo creo que lo preocupante es esa disminución de las medidas de bioseguridad. Si usted se da cuenta, en los médicos, por ejemplo, usted lo puede evaluar, o en los odontólogos, psicólogos, se ha reducido el número de colegas que se infectan. Y esto es porque han perfeccionado, por ejemplo, sus medidas de bioseguridad. Entonces, yo no creo que ese sea el problema. Yo creo que el problema está en esa relajación de las medidas de bioseguridad, del creer también con esa falsa seguridad que si yo estoy vacunado no me va a dar el virus. Hemos dicho a la saciedad que el que usted esté vacunado es muy importante porque su sistema inmunológico va a reaccionar de una mejor manera, pero eso no quiere decir que usted no vaya a tener contacto con el virus y que no le vaya a producir la enfermedad. Evidentemente, una persona vacunada, su riesgo de llegar a una unidad de cuidados intensivos o a la muerte es mínimo. Esta pandemia continúa siendo la pandemia de los no vacunados. Doctor, mucho se ha hablado de la variante Omicron y su relación o se compara con el contagio o la transmisibilidad del sarampión. ¿Cómo entendemos esta comparación que se está haciendo? ¿Cómo hacemos una relación entre una y otra? Claro que sí, la pregunta es muy interesante. Nosotros la mayoría de enfermedades la relacionamos con un OR, o sea, significa la transmisibilidad que ella tenga. Vimos con algunas variantes, por ejemplo, que al principio era 2 por 1. Te voy a poner un ejemplo. Anteriormente en cualquier catarro, nosotros no dejábamos de llegar a la oficina. Claro, nos tratábamos de distanciar, pero ni siquiera se utilizaban las mascarillas. Y si una persona acatarrada llegaba a la oficina, probablemente infectaba a una persona, serían 10, por ejemplo. Esto fue cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Delta, una persona podría contagiar hasta 8 personas. En el caso de Omicron, una persona puede contagiar a 12 o a 14. El rango más grande que teníamos era el sarampión, porque el sarampión se transmite por el aire. Entonces, es por eso que nos ha costado mucho erradicar la enfermedad. Sin embargo, este Omicron se transmite muy rápidamente, pero tenemos una ventaja. Y la ventaja es que sus manifestaciones clínicas, por ejemplo, no son tan severas. Doctor, cuando usted me dice que un solo contagiado puede infectar a 12 y 14 personas, hablemos del caso de los niños. Se ha hablado históricamente que los colegios, las escuelas, las aulas son el caldo de cultivos para todos los virus y que cuando usted tiene un niño infectado, infecta a todo el mundo en esa clase. ¿Qué tan real es con Omicron?
Sí, aquí hay que tomar en cuenta dos cuestiones, Juan Carlos. La primera es que afortunadamente el grupo de los menores es el grupo menos vulnerable, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que una persona, si estamos hablando de adultos, una persona puede contagiar a 14. En los niños hemos visto que la transmisibilidad es menor. Ahora bien, este tema yo lo he estado discutiendo en las últimas 2 semanas con decanos y con personas con experiencia en educación. Yo les decía que tenían que cambiar los indicadores para poder hacerlo presencial. De lo contrario, no lo iban a abrir nunca. Y evidentemente desde el día de hoy, si ustedes ven las noticias, hubo un comunicado a cambiar los requisitos, por ejemplo, en relación al semáforo epidemiológico. Hubieran podido también poner número de personas ya vacunadas y también personas que ya les dio COVID para poder calcular este aforo. Pero lo interesante ahora es que no preocupa, por ejemplo, en el caso de los niños, porque la transmisión, por ejemplo, no se va a dar una enfermedad fuerte, por ejemplo, en estos menores. Pero ¿qué pasa si estos niños llevan la enfermedad a su casa y en esa casa hay personas que podrían tener algún tipo de inmunodeficiencia, por ejemplo? Sí, en este caso, Beatriz, muy bien dicho, esto podría estarse propagando. Como le digo, tenemos una ventaja y la ventaja es de que la variante, como lo hemos dicho muchos expertos, por ejemplo, podría ser la vacuna para todo el mundo. Usted sabe que hay 2 formas de inmunizarse, la manera artificial y la manera natural. La manera artificial evidentemente va a prever que usted muera. Entonces, el problema que tenemos y ahorita la pena que tenemos es con las personas que no están inmunizadas. Porque si este niño, por ejemplo, lleva a su casa, pero las personas ya están inmunizadas, la enfermedad va a ser un catarro leve y afortunadamente va hasta generar más anticuerpos. Entonces va a estar más protegido, se podría decir, para las próximas veces. Y el virus ya no va a encontrar susceptibles para seguirse propagando. Ahora bien, si este virus está llegando a personas que no están vacunadas, eso es un problema. Doctor, entiendo por lo que usted nos dice que ante la falta de vacunas, por ejemplo, para niños de edad primaria, 5 a 11 años, una de las alternativas es que el círculo familiar íntimo e incluso ampliado estén vacunados y con refuerzo. Por supuesto. Lo que nosotros realmente estamos tratando de indicar a nivel de globo terráqueo es que por lo menos todos los habitantes tengamos una dosis. Ahora bien, en países que como el nuestro ahora, que tenemos un porcentaje de gente que ya tiene la segunda dosis, se les sugiere y lo más aconsejable es colocar una tercera dosis. Pero más importante aún es la identificación de estas personas que aún no han sido vacunadas. Esas son las personas que preocupan, Juan Carlos. Esas son las personas, y lo estamos viendo ahorita. Vemos casos, por ejemplo, a mí me llaman por teléfono y me dicen, mire, no sabía qué tan caros eran estos antirretrovirales, que los están poniendo a tal persona. Y mi primera pregunta es, ¿y no estaba vacunado? No, él era de las personas que no se quería vacunar. Pues ahí está la factura, ¿verdad? Si esta persona estuviera vacunada no hubiéramos tenido que llegar a esto. Es una persona que con medicamentos para ir alivianando los síntomas hubiera podido salir fácilmente. Ahora bien, doctor, hay muchas personas que se han cuestionado esto de que la tercera dosis se haya reducido el tiempo de una forma tan drástica. Antes se aplicaba a los 6 meses después de haber reducido la segunda dosis de la vacuna que usted hubiese escogido y ahora se redujo a 3. ¿Cómo entender esta reducción y cuán efectivo o cuán eficaz es la medida? Beatriz, qué buena pregunta. Mire, lo que pasa es que uno va actuando a como el escenario esté. Primero, por ejemplo, no teníamos esa disponibilidad de vacunas y hay muchos estudios que hablaban que la inmunidad, por ejemplo, o sus defensas iban disminuyendo al cabo de un año, y especialmente en susceptibles, en personas que tuvieran comorbilidades. Era importante entonces darles un refuerzo para que realmente tuvieran un empujón hacia arriba y tuvieran sus niveles de inmunidad altos. Esto era cuando teníamos variantes, por ejemplo, que no eran tan transmisibles. Ahora bien, las situaciones han ido cambiando y lo que realmente se ha visto es que con Omicron, por ejemplo, si usted ya tiene un refuerzo o su nivel está alto, entonces va a ser una gripe, bueno, digamos, leve o moderada, pero sencillamente en eso. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Se sugiere que la mayoría de personas esté con un doble escudo, por darle un ejemplo. No tenemos, lamentablemente, en Guatemala o en Centroamérica,
pruebas inteligentes que nos puedan medir los anticuerpos, porque si no, lo que hubiéramos hecho es decirle, midas esos anticuerpos, y si sus anticuerpos están, por ejemplo, en 60%, pues coloques el refuerzo. Como no está ahí, a veces uno pone en la balanza y es mejor cuidar a las personas a decirles, por ejemplo, que esperemos esos 6 meses y tener consecuencias nefastas. Se la voy a poner en palabras muy ciudadanas, doctor, la misma pregunta que le hacía a Beatriz, pero se la pongo en palabras muy ciudadanas. ¿No existe ningún riesgo en ponerse una dosis de refuerzo en un tiempo inferior a los 6 meses, y tomando en cuenta que 3 meses es el límite que se tiene hoy por parte del Estado de Guatemala? No hemos visto, nosotros compartimos bases de datos, Juan Carlos. Las conductas, por ejemplo, terapéuticas, son dirigidas por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Todos los países mantienen un sistema de vigilancia, y cuando se hicieron estudios, por ejemplo, se comparten esos estudios y se maneja estadísticamente. Afortunadamente no hemos visto una consecuencia nefasta, y cuando se pone en la balanza, como le digo, vemos más beneficios que situaciones nefastas como para decir que no se aplique. Por el momento consideramos que es lo más apropiado. En lo que sí creo yo que hay un error es que si usted ya tuvo, o sea, por ejemplo, estuvo vacunado con una dosis de cualquiera de las vacunas y le dio COVID, hay estudios que dicen que su sistema inmunológico está bastante alto. Yo no creería que es tan rápido como para poner la vacuna en 30 días. Yo le diría que ahí podría esperarse 3 o 4 meses para poner un refuerzo, porque lo que estamos intentando es que usted tenga lo más alto del sistema inmunológico. Doctor, le comento que conozco 2 casos exactamente iguales. Personas que padecieron de COVID antes de que tuvieran acceso a la vacuna. Se vacunaron en su momento, aplicaron las 2 dosis, no habían llegado al refuerzo y se han vuelto a contagiar de COVID. ¿Cómo nos explicamos estos casos? ¿Esa inmunidad natural no los está protegiendo? Sí los protege, Beatriz. Lo que pasa es que usted lo que tiene es que hagamos de cuenta que tiene un Pac-Man, por ejemplo, contra una pelotita. Y entonces se activa más rápidamente y puede encapsular la enfermedad. Insisto, el problema que ha tenido la gente es que cree que al estar vacunado o que ya la haya dado, significa que ya no le va a volver a dar la enfermedad. Sí va a tener contacto con ello. De hecho, hay personas que ya han tenido COVID y no es que no les haya dado una segunda vez, es que ni cuenta se dieron cuando ya tuvieron contacto y su organismo actuó de una manera muy eficiente. Entonces quitémonos ese error de creer que no vamos a tener contacto. Por ejemplo, a mí me llama la atención que todavía hay gente que me dice, mire doctor, yo cómo me cuidé y resulta que me dio COVID. Beatriz, todo el mundo vamos a tener contacto en determinado momento con el virus. Lo que estamos haciendo es que usted tenga una barrera que le permita no morir o no llegar a un intensivo por esa enfermedad. Doctor, se habló en algún momento de que las fiestas de fin de año, las reuniones, el tener convivios, y la gente se sentía más confiada porque decía, mire, pues ahorita no está dando, no hay tanto contagio, los hospitales no tienen esa carga tan intensa. ¿Cuánto está creciendo la carga del sistema hospitalario y cuánto la gente debe de entender que sí está creciendo el número de contagios hoy por hoy, doctor? Juan Carlos, se lo resumo con este número para que sea entendible. A nivel mundial, nosotros teníamos 100 millones de personas infectadas en el primer año de la pandemia. Y en el segundo año, por ejemplo, de la pandemia, llevamos el doble. Ahorita tenemos 300 millones de personas. ¿Qué significa? Nosotros lo hablamos, ¿se recuerda? Usted me entrevistó y yo le decía, esperémonos los primeros 15 días de enero y va a haber los casos. Mírenlo, no es que nosotros seamos adivinos, es que es lógico, manejamos información y sabemos que esos casos con esa alta transmisibilidad están enfermos. Yo evalúo a pacientes ahora que es todo el núcleo familiar el que está enfermo. De pasadita me dicen, mire, vea esta familia y mi cuñado que también estuvo para Navidad, toda su familia también está enfermo. Entonces, esa es la consecuencia, la relajación de las medidas de bioseguridad que lamentablemente no aprendemos y no creemos en lo que nos está diciendo la ciencia. Ahora bien, doctor, tomando en cuenta las características de esta variante Omicron, que como decía Juan Carlos al inicio de la presentación de este programa, podría convertirse, si no lo es ya, la más prevaleciente en el país, ¿cuán importante es que se instauren políticas para
hacerles pruebas incluso a personas que no están experimentando síntomas, tomando en cuenta esto de que se contagia tan rápidamente en cualquier lugar? Beatriz, le voy a ser franco. Yo creo que tenemos que ser muy honestos con nosotros. Le voy a poner el primer ejemplo. Usted tiene una enfermedad, yo la evalúo como médico y mi diagnóstico, por ejemplo, mi impresión clínica vale el 80%. La prueba que yo le saque para confirmar el diagnóstico es simple y sencillamente para confirmarlo, pero no quiere decir que el laboratorio me va a decir qué hacer. Podría ser que esa prueba tuviera inclusive un falso negativo. Yo de todos modos la voy a tratar usted con lo que mi impresión clínica me da. El testeo es muy importante para identificar dónde se están desarrollando esos casos, pero ahora bien, llega un momento que sale como el dicho, agua pasa por mi casa. Si yo vengo y evalúo a una familia, el papá y la mamá son positivos, y a los 3 días me llaman, fíjese que mi hijo empezó con secreción de nariz, que tiene 18 años, es lógico, vive con ellos. ¿Será importante que yo siga gastando para las pruebas? La verdad es que no. La verdad es que ahí ya se agarra un nexo epidemiológico. Se asume que el niño está contagiado y se empieza a tratar al niño. Exacto, no nos vamos a acabar todas las pruebas del mundo, ¿verdad? La medicina no se basa en pruebas, se basa en la idea lógica de por dónde anda el virus. Yo más estoy pensando no en lugares de residencia, estoy pensando en lugares de trabajo. El que una persona, por ejemplo, esté contagiada y que eso implique que haya que hacerle pruebas a todos los demás, independientemente de si tienen o no tienen síntomas, por ejemplo. Claro. Beatriz, mire, a mí me preocupa más este caso y se lo voy a plantear ahorita qué es lo que está sucediendo. Llega una jovencita, por ejemplo, con COVID y la norma dice que debe de esperar por lo menos 14 días para aislamiento. Mire, estamos en Guatemala. Si ella viene y lo dice en la oficina y tiene que llegar al IX, si es de las personas que paga IX, le van a dar una hoja de ¿cómo se llama? De suspensión. Y a ella no le conviene porque le quitan dinero. Entonces, ¿qué hace esta persona? Trata de irse a sacar una prueba rápidamente y si es negativa, se vuelve a presentar. Pero la prueba negativa no quiere decir que ella no sea infectiva. Esto lo está haciendo por economía. Ahora póngase a pensar usted en trabajos pues más bajos, donde ya saben que si dicen que tienen COVID, pues sencillamente no siguen trabajando. Esta persona sigue asistiendo, si es que no lo tira a la cama el COVID. Y yo creo que aquí es donde realmente se está propagando. Aquí lo que tenemos que tener es un control con los enfermos y con las personas que son positivas para que realmente cumplan su cuarentena. La desventaja que tenemos al tener una enfermedad leve, se podría decir, es que al cuarto o quinto día lo llaman a uno cuestionándolo, ¿será que era COVID, doctor? Porque yo ya me siento bien, pero sigue propagando la enfermedad. Doctor, ¿cuán importante es tener abierto hoy por hoy, por ejemplo, salas de concierto, gimnasios, piscinas, en lugares donde la gente se va a quitar la mascarilla porque siente que se ahoga? O sea, si usted se pone a levantar pesas con la mascarilla, en algún momento va a sentir que se ahoga. No se puede poner mascarilla en una piscina, por ejemplo. ¿Esos son lugares de alto contagio, doctor, o es solo mi impresión? Mire, cualquier lugar que no cumpla con el aforo, Juan Carlos, hay riesgo de enfermarse. Yo insisto en que lamentablemente no entendemos, ¿verdad? No aprendemos las lecciones. Estados Unidos abrió y ya vio que está dando un paso atrás, ¿verdad? Europa abrió y está dando un paso atrás. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? No cerrar totalmente, definitivamente, porque sabemos que es un castigo económico, pero mejorar los aforos, realmente controlarlos, pero controlarlos y meter ya otros indicadores, número de personas vacunadas, número de personas también que ya le haya dado COVID, pero de lo contrario no tenemos un control de este tipo y la enfermedad sigue propagándose. De lo que usted habla, doctor, grandes rasgos, es de modificar un poco los parámetros que se están utilizando en el semáforo epidemiológico actual, ¿verdad? Exacto, es que Beatriz, lo que pasa es que es verdad que usted tiene pues es voluntario que usted se inmunice o no, pero también a consecuencia de los no inmunizados es que el virus sigue mutando. Entonces yo también estaría en la libertad de decir, por ejemplo, que necesitaría algo presencial con un aforo permitido, pero con personas que ya estén protegidas. Debe de haber una lógica para llevar conductas.
Doctor, también quisiera, como seguimiento a una respuesta que ya nos había dado hace exactamente 2 o 3 minutos, usted hablaba de los periodos de aislamiento y de lo que es obligatorio o de lo que es recomendable. La CDC en Estados Unidos dijo que, tomando en cuenta que la variante Omicron ya es la más extendida en ese país y tomando en cuenta que es menos severa, que el aislamiento de una persona que da positivo debe de reducirse de 10 a 5 días. ¿Cómo evalúa usted esa medida? Mire, Beatriz, yo pues soy del género de CDC, me gradué ahí, sin embargo estoy totalmente en contra y le voy a poner un ejemplo. Hagamos de caso que usted es una paciente positiva hoy. ¿Tiene pruebas para decirme si es Delta o es Omicron? La respuesta es que no. Entonces, ¿cómo puedo asumir yo que no sea un dúplex o que no sea Delta? Entonces sería una irresponsabilidad, y si yo al 6º día le digo, ya salga, Beatriz. Entonces usted está ayudándome ese día en infectar a 14 más. La verdad es que eso es imposible. Dígame una persona que le diga a usted qué cepa es la que tiene. Es mentira. Entonces creo que nuevamente en eso hubo un error. Recuérdense que hubo ya otros errores que se pagaron caros, ¿verdad? Como el decir de que ya podíamos llegar a lugares sin mascarilla, los vacunados. Mire lo que pasó, un paso atrás. Hay que aprender de lo que ya pasó. Lo bonito de la vida es como escuchar a un viejo para saber qué es lo que va a seguir pasando. Ya nos ha pasado, no lo volvamos a repetir. Doctor, hay quienes piensan que cuando disminuyen los casos puede tener algún grado de relajamiento y comienza a tener incluso presión, a presionar socialmente a otros para decirle, no hombre, pero si aquí estamos todos bien, nosotros estamos todos sanos, quítate la mascarilla, ¿por qué te comportas así? Y lo ven como un acto, no sé, como de... no sé cómo de falsa seguridad. De falsa seguridad, exactamente, doctor. ¿Cuán falsa es esa seguridad, doctor? Sí, hagamos 2 supuestos, Juan Carlos. Los casos pueden bajar por 2 razones. Una es por dejar de hacer pruebas, ¿verdad? Que ha pasado en el país, ¿verdad? Recordémoslo y digamos las cosas con su nombre, ¿verdad? Entonces esto sería tomar decisiones con un falso resultado, ¿verdad? Y la otra es, si los casos están bajando, por ejemplo, es interesante saber cuál es su consecuencia. Aquí lo que yo veo es que es interesante saber que aunque los casos estén aumentando, afortunadamente no están llegando a los hospitales y no hay una saturación. Eso para mí es bueno, miremosle las partes buenas, y a la larga se está generando la inmunidad colectiva. Entonces, en ese aspecto uno se podría decir rifar, ¿verdad? Qué bueno, y que las cosas sigan así. Pero lo que a mí me preocupa es todavía esa gente que no está vacunada. Esa gente sí está dando problemas. Esa gente sí puede saturar los hospitales. Esa gente sí puede realmente meternos en un problema serio, y es una persona, es un humano, pues. Nosotros tenemos que estar preocupados con él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver a insistir y mejorar los planes educativos para que esa persona se inmunice. Doctor, ¿cuánta atención debemos poner en este momento al índice de positividad con relación a pruebas efectuadas? Recuerdo que a principios de diciembre estábamos más o menos en un 3, 4, 5% y ahorita estamos alcanzando cifras de 20, 22. Yo le diría a Beatriz que ya ni siquiera se preocupe de eso. Mire, yo he tenido pacientes que me llaman y me dicen, mire, no me pude hacer la prueba, me dieron cita en 2 días. Solo imagínese eso, ¿verdad? He escuchado al ministerio que tiene razón en decir, si la cosa sigue así, en determinado momento vamos a utilizar las pruebas únicamente para las personas hospitalarias, porque esto se salió de control. Esto es demasiado. La gente, algunos países nos han dicho que cada 2 días se podría duplicar el número de positivos. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Mejore sus medidas de bioseguridad. Si tiene a su abuelito o su tío que no se ha inmunizado, dígale que abra los ojos, que encienda la televisión, que escuche los programas como los que estamos hablando ahorita, que sepa que esta pandemia es de los no vacunados, que realmente tiene que hacer algo por su seguridad, pero también tiene una responsabilidad social. Ese paciente nos cuesta a usted, a Juan Carlos y a mí. Y en la misma línea, y como un seguimiento a esta pregunta, ¿cuánta atención le debemos de prestar a los casos activos positivos estimados por el Ministerio de Salud? Vuelvo a citarle, hace unos días eran apenas 700 y ya vamos por 6,000. Le tenemos que poner toda la atención del caso, Beatriz. Mire, yo siempre pongo un ejemplo así cuando la gente me dice, es que ahora parece que todos los médicos quieren hacerle cesárea a las personas. Y bueno, cuando pues me van a escuchar, me tomo el tiempo de decirle que si usted estuviera embarazada ahorita y
si yo le voy a hacer cesárea, por ejemplo, tengo el 100% de que su hijo va a nacer vivo, bien. Pero solo el 2% tiene la probabilidad de que se complique y que fallezca. ¿Usted me aceptaría la respuesta que yo le diga, Beatriz, qué pena, fíjese que usted fue el 2%? Pero afortunadamente seguimos con las mismas estadísticas. La verdad es que es imperdonable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Paciente positivo, paciente con todas sus medidas, paciente con el oxímetro para estar midiendo su concentración de oxígeno, su tratamiento, un buen control. Y tomárnoslo en serio. Exacto, no podemos relajarnos, definitivamente. Doctor, cuando uno ve lo que está sucediendo y la enorme cantidad de personas que están teniendo síntomas gripales, síntomas literalmente, o sea, tengo una gripe y me fui a hacer una prueba de antígeno y me dijeron que no, y ahí cambio mi protocolo a previo de que la prueba de antígeno me dijera que yo no era positivo para COVID-19. ¿Qué debo de hacer, doctor, tomando en cuenta de que efectivamente tengo síntomas gripales y en muchos de los casos no se me quitan en 2 días como debería o en 3 días? Para empezar, Juan Carlos, yo creería que usted, independientemente de su diagnóstico, aunque tuviera una influenza, va a ser transmisible. Entonces usted debe de mantener su mascarilla y debe de tratar de no juntarse con más personas porque le va a pegar la influenza, ¿sí? Esa es la primera. La segunda es que, insisto, pues, agua pasa por mi casa. Ahorita los casos están aumentando. A mí me llaman y me dicen, creo que solo es una gripe. Cuando le digo, no, yo creo que sí es COVID y hay que hacerse una prueba, la prueba es positiva. Entonces, lo que ahorita en cualquier caso de enfermedad respiratoria superior, uno lo primero que tiene que pensar es en COVID. Cerramos este programa con una pregunta que nos han enviado oyentes utilizando el WhatsApp. Nos dicen, ¿cómo nos explicamos que la vacuna, que el efecto de la vacuna solamente dura 6 meses? ¿Qué hacemos después? No es que solo dure 6 meses. Lo que sí es que es más propenso, por ejemplo, en diferentes cuerpos actúa de una manera diferente. Nosotros esperamos que realmente podamos controlarlo si ya no existen mutaciones y que se vuelva endémico. O sea, que solo existe en algunos países, en algunas áreas, por ejemplo. Pero para llegar a eso, necesitamos que mucha gente ya haya tenido contacto con el virus de manera artificial, sea por la vacuna o bien porque haya tenido contacto de manera natural. ¿Qué tenemos que hacer? La lógica, protegernos y vacunarnos. Eso es lo que le puedo decir, Beatriz. Que las cosas van a cambiar, yo tengo esperanzas a que esta variante, por ser menos lesiva, por ejemplo, nos permita realmente ver el principio del fin de la pandemia. Esto así es como lo estamos viendo. No lo veamos de una manera negativa, veámoslo como que las cosas podrían mejorar increíblemente para este 2022. Doctor Mendoza, no sabe cuánto le agradecemos, es usted siempre muy amable. Yo le deseo que tenga un año maravilloso y siempre agradecido con el hecho de que nos conteste, doctor. Mil gracias. El doctor Carlos Mendoza, epidemiólogo, investigador científico, que ha estado platicando con nosotros, Beatriz, acerca del tema de la variante Omicron. Así es,